Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales. En este video analizaremos el libro Teoría electromagnética del autor William Hyde. Sección 2.2. Intensidad del campo eléctrico. Si ahora se considera una carga en posición fija, por ejemplo Q1, y se mueve lentamente una segunda carga a su alrededor, se nota que en todas partes existe una fuerza sobre esta segunda carga. En otras palabras, esta segunda carga muestra la existencia de un campo de fuerza. A esta segunda carga se le llama carga de prueba. La fuerza sobre ella está dada por la ley de Coulomb. Fuerza es igual a Q1 por Q2 entre 4pi epsilon sub 0 por R1 elevado al cuadrado en la dirección A1t. Si se escribe la fuerza como una fuerza por unidad de carga, se obtiene fuerza sobre Qt es igual a Q1 entre 4pi epsilon sub 0 por R1t elevado al cuadrado en la dirección A1t. La cantidad del lado derecho de la ecuación 6 es función únicamente de Q1 y del segmento de línea dirigido desde Q1 a la posición de la carga de prueba. Se trata de un campo vectorial al cual se le llama intensidad del campo eléctrico. Se define la intensidad del campo eléctrico como el vector fuerza sobre cada unidad de carga positiva de prueba. La intensidad del campo eléctrico no puede medirse experimentalmente encontrando la fuerza sobre una carga de prueba de un coulombio, ya que esto tal vez origine una fuerza tal sobre Q1 que modifique la posición de dicha carga. La intensidad del campo eléctrico debe medirse en unidades de Newton por coulombio, la fuerza por unidad de carga. Nuevamente se introduce por adelantado una nueva cantidad dimensional, el voltio, que se presentará hasta el capítulo 4 y cuyas unidades son joules por coulombios o newton por metros por coulombios. La intensidad del campo eléctrico se medirá de una vez en las unidades prácticas de voltios por metro. Si se utiliza una E mayúscula para designar la intensidad del campo eléctrico, se obtiene finalmente que el campo eléctrico es igual a fuerza entre carga, ecuación 7, o el campo eléctrico es igual a Q1 entre 4pi epsilon sub 0 por R1t elevado al cuadrado en la dirección A1t, ecuación 8. La ecuación 7 es la expresión que define la intensidad del campo eléctrico y la 8 es la expresión para la intensidad del campo eléctrico en el vacío debido a una carga puntual Q1. En las secciones siguientes se obtendrá e interpretarán las expresiones para la intensidad del campo eléctrico debido a configuraciones de carga más complicadas. Por ahora solo se verá qué información puede obtenerse de 8, el campo eléctrico de una carga puntual. Primero se evitará el uso de la mayoría de los subíndices en 8, sin renunciar al derecho de aprovecharlos de nuevo cuando exista la posibilidad de un malentendido. Utilizaremos la fórmula campo eléctrico es igual a Q entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado en la dirección AR. Se debe recordar que R es la magnitud del vector R, el segmento de recta dirigido desde el punto en donde se localiza la carga puntual hasta el punto en el cual se desea encontrar el campo eléctrico, y que AR es un vector unitario en la dirección de R. Para comenzar, se localizará arbitrariamente Q1 en el centro de un sistema de coordenadas esféricas. Esto evidencia que el campo solo tiene componente radial, con lo que la relación del inverso al cuadrado de la distancia resulta bastante obvia. Las expresiones escritas en coordenadas cartesianas para una carga Q en el origen, y tomando en cuenta que R es igual a X más Y a Y más Z a Z, y que A sub R es el vector unitario de dicho vector, dan como resultado la expresión dada por la ecuación 11. Esta expresión ya no muestra en forma inmediata la naturaleza simple del campo, y su complejidad es el precio que se paga por resolver un problema que posee una simetría esférica, utilizando un sistema de coordenadas con el que por ahora es posible que estemos más familiarizados. Sin el empleo del análisis vectorial, la información contenida en 11 hubiera tenido que expresarse mediante 3 ecuaciones, una para cada componente, y con el fin de obtenerlas se hubiera tenido que partir de la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en 3 componentes y así encontrar la proyección sobre cada uno de los ejes coordenados.
Esto se hace automáticamente utilizando la notación vectorial por medio del vector unitario. Si se considera una carga que no esté en el origen de un sistema de coordenadas, el campo ya no tiene simetría esférica, ni simetría cilíndrica, a menos que pase por el eje Z. Y en este caso es posible utilizar las coordenadas cartesianas. Para una carga Q situada como fuente puntual en R' igual a X' a X más Y' a Y más Z' a Z, como se ilustra en la figura 2.2, la intensidad en un punto cualquiera del campo R de componentes X, Y y Z se encuentra expresando R12 como R menos R', lo cual da como resultado el campo R es igual a Q entre 4πε0 R menos R' elevado al cuadrado en módulo multiplicado por el vector R menos R' dividido entre su módulo. Así la expresión del campo eléctrico quedará como que E es igual a Q que multiplica a R menos R' en vector dividido entre 4πε0 por el módulo de R menos R' elevado al cubo. Al principio se definió un campo vectorial como una función vectorial del vector de posición, y esto se destaca sustituyendo la simple letra E por la notación funcional E en función de R. La ecuación 11 no es más que un caso especial de la ecuación 12, donde X', Y' y Z' son iguales a 0. Dado que las fuerzas de Coulomb son lineales, la intensidad del campo eléctrico debido a dos cargas puntuales, Q1 en R1 y Q2 en R2, es la suma de las fuerzas sobre Qt causadas por Q1 y Q2 cuando actúan individualmente. O sea, el campo en función de R es igual a Q1 entre 4πε0 por el módulo del vector R menos R1 elevado al cuadrado en la dirección A1 más Q2 entre 4πε0 por el módulo de R menos R2 elevado al cuadrado en la dirección A2, donde A1 y A2 son los vectores unitarios en la dirección de R menos R1 y R menos R2 respectivamente. En la figura 2.3 se muestran los vectores de posición R, R1 y R2 denotados en color verde, los cuales son respectivamente los vectores de posición del punto donde se desea calcular el campo eléctrico y los vectores de posición de las cargas Q1 y Q2. También se muestran en color rojo los vectores R-R1 y R-R2, que representan los vectores desde la carga hasta el punto. Igualmente se muestran los vectores unitarios A1 y A2, que son dos vectores en color negro, situados donde comienzan los vectores R-R1 y R-R2. También el vector resultante del campo eléctrico, denotado en color negro, como el vector E en función de R, y los vectores de campo E1 y E2, que son los campos producidos por cada una de las cargas en forma individual. Si se agregan más cargas en otras posiciones, el campo debido a n cargas puntuales será E es igual a la sumatoria desde m igual 1 hasta n de Q sub m entre 4πε0 por el módulo de R menos Rm elevado al cuadrado en la dirección AM. Esto ha sido todo por ahora. Se agradece su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.